Hasta me dejaron un caramelito, miren qué cute. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, se les ve la cara que están bien, eso está bueno. Espero que hayan llegado bien, que no hayan tenido problemas en la conducción, que no hayan tenido problemas con el hielo. Y traigo esto a mención porque hoy vamos a comenzar el mensaje de hoy hablando sobre el primer mal conductor de la Biblia. En serio, conductor. O sea, había una persona en la Biblia que tenía graves problemas para conducir. Conducía un poquitito rápido, como algunos que yo conozco. Me incluyo a veces. ¿No se les ocurre quién es el problema, el conductor? En serio, la Biblia dice que hay una persona que conducía un poquitito bruto. No, Absalón, no. Absalón. Es más, a ver, justo ayer me hicieron acordar, justo ayer me sacaron una multa en el SAEM por estacionar mal. Este tipo, tío, seguro debería haber tenido un montón si estaría hoy entre nosotros. ¿No se les ocurre en serio? Es muy conocido. Es una persona muy, muy conocida. Es tan conocida, ya sé que no la conocen, se llama Jehú. Van a ir conmigo rápido a la Biblia para dar inicio a este mensaje que es parte de la segunda serie de los mensajes acerca de los discípulos. Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 20. Tengo la NTV, en general voy a usar NTV. Pero como les venía diciendo, y esto es la introducción a lo que va a ser el tema de este día, vamos a hablar sobre uno de los discípulos que está en la Biblia en particular. Les recomiendo, después vayan al canal de YouTube de la iglesia, busquen esta serie de mensajes. Y en el mensaje anterior estuvimos hablando un poquito acerca de Jesús y los discípulos, la comisión del discipulado, el apostolado. Hablamos en sentido práctico dos cosas. Uno, cómo nosotros nos parecemos a esos discípulos y cómo el Señor nos da la autoridad después de ser discípulos a lo que prácticamente somos ahora, cada uno de nosotros. Y dos, hablamos de cómo Jesús vino a instaurar un nuevo reino, algo distinto, algo que realmente les rompió la cabeza a los religiosos de aquella época porque se esperaban otra cosa. Y Jesús les vino a explicar lo que realmente estaba preparado. Y a modo de introducción yo les quiero comentar de este grave conductor de tránsito, porque la persona que vamos a ver después tenía un temperamento bastante parecido, tenía un carácter bastante parecido. Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 20, dice: el centinela exclamó, el mensajero llegó hasta ellos, pero tampoco regresa. Debe ser Jehú, el hijo de Nimsi, porque conduce como un loco. ¿Vieron que era una persona con problemas para conducir? En los carros se ve que era... Ya desde aquel entonces había personas conocidas por ser medias polémicas para la conducción. Esas personas que no te gusta sentarte en el asiento de atrás porque te mareas. Yo me acuerdo... Qué mal. Yo me acuerdo cuando la primera vez que lo pasé a buscar a Santi, creo que fue a Santi Romero, ¿no fuese acá o cuando viajamos a Villa, a Campasur? Que Santi se subió, se agarró del cinto y se agarró de la manija. Iba duro, duro. Y yo intenté manejar bien, en serio. Pero bueno, iba duro. Con Jehú la hubieras pasado muy mal, compa. Muy mal. Hay estudios que nos cuentan que muchas veces forma de ver nuestro carácter o forma de ver nuestros temperamentos es la manera que conducimos. Hay gente que conduce de una forma muy paciente. Gente que conduce de una forma muy segura, que sale con tiempo. Hay gente que no, que sale muy arrebatada. Hay gente que a veces cuando se le cruza el auto se altera un poquito. Y otros no, otros tienen otra paciencia. ¿Por qué te reís, Ingrid? La persona que vamos a ver, el discípulo que escogimos para hablar un poco, apenas un poco de lo mucho que hay que hablar de él en esta
en esta mañana es uno de los discípulos más conocidos, es uno de aquellos apóstoles que el Señor eligió. ¿Y de quién vamos a hablar? Es de alguien que podría haber tenido problemas para conducir, pero su nombre es Jacobo. Yo creo que me acompañen. Yo a los chicos les pasé un recuadro, que lo voy a pedir que lo pongan en pantalla, un poquito para orientarnos los discípulos de los nombres. No sé si lo tienen ahí en pantalla, chicos. Uy, quedó como... Quedó bueno, recontra chico me parece, ¿no? No ven mucho. ¿Sí se ve? Bueno. Básicamente lo que hice fue intentar traerles un resumen del listado de los discípulos y cómo se los nombra en cada uno de los evangelios y en Hechos. ¿Por qué? Porque a uno de los escritores a uno le pone Juan, pero el otro le pone Andrés, pero estamos hablando de la misma persona, ¿no? Cuando hablamos de Jacobos, hablamos en Mateo de Andrés, en Lucas de Andrés. O sea, yo simplemente es un pequeño resumen para que ojalá tuvieran para anotar y se lo dejen escrito, pero para simplificarle y que esto nos va a servir de acá a los próximos mensajes también. La persona de quien yo quiero que hablemos, de quien yo quiero que compartamos un poquito, pueden o no sentirse más o menos identificados. Era una persona realmente ferviente, ¿viste esos que arrancan al toque? Que no le falta que le digan nada y la mecha se les enciende, pero enseguida. Que ahí nomás no falta que hace un bocinazo que escuchen y ¡ey! Y ya, Jacob era una persona ferviente, es una persona celosa, era una persona que cuando vamos a leer una sola de sus intervenciones, de varias que hay, pero ahí nomás, no dudaba en un segundo en irse a las manos si era necesario, o sea, la pinchaba al toque el chabón, así, hablando en lenguaje de nosotros, de algunos de nosotros. Era un tipo que era ferviente, era apasionado, era quizás a veces un poquito exagerado, un poquito sanguíneo. Ahí nomás le hervía la sangre, ahí nomás también tenía compasión, era una persona muy fervorosa. Jacobo, cuando Jesús los llama y muchas veces los nombran en los evangelios, dicen que era el hijo de Zebedeo. No sabemos muy bien quién era Zebedeo, pero se entiende que ellos que estaban junto con Pedro cuando los llaman, ellos también eran pescadores, y digo ellos porque Jacobo es el hermano de Juan. Ellos eran pescadores y se entiende que sus padres tenían una flota de barcos. Por eso siempre se lo nombra como el hijo de Zebedeo, una persona famosa, era el hijo de alguien conocido. Ese cuadrito nos muestra rápidamente, fíjense que hay 12 personas y 3 grupos. Los evangelios siempre nos van nombrando como de grupos y se ve que era una especie de subdivisión que tenían los apóstoles. En el primer grupo, que es el grupo más conocido, que es el grupo que más intervenciones tiene, tenemos a 2 pares de hermanos. Tenemos a Pedro, muy conocido, y tenemos a Andrés también pescadores. Pero tenemos otros 2 hermanos, que estos 2, los que mencionamos recién, Jacobo y Juan. Juan es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, que escribió los Evangelios. Entonces, el grupo íntimo de Jesús siempre eran 3 personas. Al último, a Juan, tanto no se lo menciona, pero sí estamos siempre... Andrés no tanto se lo menciona, pero siempre estamos con Pedro, con Jacobo y con Juan, ahí cerquita. Llega la transfiguración, están ahí cerquita. Jesús estaba por morir en el huerto y estaban ellos ahí cerquita. Siempre pasaba algo. Y era como que, preguntale a Jesús, le decían los otros discípulos a veces, cuando Andrés le hace una pregunta, o sea, acércate a Jesús y preguntá por nosotros. Y yo no quiero extenderme mucho más porque lo que tenemos para hablar hoy es bastante, pero si quieren los invito a ir a Lucas capítulo 9, versículo 51. Quiero que hablemos acerca de Jacobo.
vamos a hablar acerca de una de sus intervenciones, vamos a explicar un poquito qué significaba esto y vamos después a aplicar 3 puntos prácticos que me encantaría que sumemos a nuestra vida. Hay personas que se enojan tan rápido que ahora no me acuerdo. Andrés, me parece, no me acuerdo quién contaba esta experiencia o Ingrid, pero que dice que estaban folleteando, era una persona que se había convertido hace poco, estaban folleteando, entregando folletos evangelísticos y le entrega un folleto y esa persona que recibe el folleto lo recibe muy mal, lo tira, no me acuerdo si lo juntó, lo tiró, qué hizo. Claro, y esta persona que era nueva le responde que el Señor te condene, ahí nomás, enojadísimo, reaccionando a esta situación. A Jacobo en esta ocasión le pasó algo muy parecido. Jesús a él y a su hermano les da un apodo muy particular, les dice Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno, o sea, ahí nomás un lío, un drama, un ruido, ¡fua! Explotaba todo, se incendiaba, era como furia, no sé si vieron. Es así. Esas sí las agarran, es como ¡fua! Todo el tiempo enojado ahí, como en la película de Disney, ¿no? Se enojaba el momento. Y esta aplicación que vamos a leer ahora, presten mucha atención porque fíjense lo que pasa. Contexto. Jesús, estamos en un momento de su ministerio que ya estamos llegando al final de su ministerio. Él tiene que ir a Jerusalén y sabe que cuando vaya esta vez a Jerusalén, lo van a agarrar, va a morir, lo van a enterrar y va a resucitar. Entonces estamos en la etapa final. Y en esta etapa final del ministerio de Jesús sucede lo siguiente. Acompáñenme en mi lectura, por favor, en el versículo 51 y 56. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Sabía muy bien a dónde iba. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Recuerdan que hablamos en el mensaje anterior que los discípulos de Jesús no eran solamente esos 12 apóstoles, sino que eran mucha gente que los acompañaba. Entonces era un contingente y había que hacer una logística antes de llegar a un lugar. Dónde dormir, qué comer, dónde estar. Era un laburito. Entonces mandó 2 personas para que se preparen. Versículo 53. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Claro, como les contaba, Jesús tenía que ir a Jerusalén, tenían que pasar por ahí, pasaban por Samaria. Esto es raro. Cuando leen los evangelios no era normal pasar por Samaria. Todo el judío, lo que hacía era esquivar Samaria para ir a Jerusalén. O sea, tenían que dar toda una vuelta. Es más, tenían que cruzar el arroyo 2 veces. O sea, una vez cruzar y otra vez. O sea, era un lío, pero nadie pasaba por Samaria. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? El narrador hace una aclaración muy, muy específica. Dice, porque judíos y samaritanos no se hablan. Era imposible hablar con un samaritano por parte de un judío. Era algo horrendo. Pero bueno, había que pasar. Jesús dijo, pasemos por ahí, vamos, tenemos que ir. Con determinación lo dijo. Nadie dudó, ninguno de los discípulos, ni de los apóstoles, ni nadie dijo, no, Señor, no. Jesús lo dijo con una determinación que cuando Jesús decía las cosas con determinación, nadie iba a preguntar. Ahora cruzan por ahí y se encuentran con un problema. No les dan lugar. Claro, estos eran judíos.
Claro, estos están equivocados. No hay que ir a adorar a Jerusalén. No hay que adorar el sacerdocio que nosotros tenemos es otro. Había mucho problema en ese entonces. ¿Por qué los samaritanos y los judíos tenían tanto problema? Déjenme rápidamente comentarles, porque esto es importante. Los samaritanos, ese pueblo que vivía al lado del pueblo de Israel completo, habían nacido, era una raza mixta, eran mitad judíos, mitad asirios. Cuando Israel se divide, cuando queda el pueblo del norte y viene Asiria a conquistarlos, dice la palabra que se llevan a los nobles, a los hijos de los príncipes, los llevan en cautiverio y pueblan ese nuevo territorio con gente de Asiria y con los más pobres que habían quedado ahí. Entonces empiezan a tener familia, obviamente. Pasa algo muy especial en 2 Reyes capítulo 17, versículo 24 al 34. Ojalá tuviéramos el tiempo para leerlo, pero se los puedo resumir muy simple. Hay muchos judíos que son llevados en cautiverio, queda el pueblo mezclado con los asirios. Todo iba mal, parece, no prosperaba económicamente. Hay una expresión muy, muy especial que dicen que los leones atacaban a ese pueblo, entonces el rey de Siria dice, claro, esta tierra no conoce a su Dios, entonces mandémosles un sacerdote de su Dios para que aprendan las leyes del lugar. El rey manda un sacerdote, les enseña, pero dice la palabra de Dios que de que ellos parecía que respetaban el Pentateuco, que ellos adoraban al Señor, pero no dejaban de amar a sus dioses. Entonces se mezcla ahí no solo unas familias mezcladas, sino que también una religión muy mezclada. Era un lío porque realmente habían armado su propio sacerdocio, como les comenté hace un momento. Ellos tenían su propio monte. Intentaban respetar la ley, pero también adoraban a otros dioses. Era un lío total. No sé si más o menos me explico. Si quieren ir, les recomiendo, vayan a 2 Reyes, capítulo 17, 24 al 34. Es en ese mismo lugar donde Asiria es conquistada por Babilonia, y después por los persas. Durante esa narrativa estamos hablando. De ahí venía todo el problema con los samaritanos. Jesús había sido una persona muy buena con los samaritanos. Jesús había marcado la diferencia. Jesús, cuando habla la parábola del buen samaritano, si valga la redundancia, el héroe de la parábola es un samaritano. No solo eso, sino que lo mencionó Fer en la cena y se los mencioné hace un rato. Jesús se acerca a hablar con una mujer a la cual le pide agua y Jesús le da el agua de vida, y no solamente, sino que después se pasa 2 días en ese pueblo evangelizando, compartiendo. No solo eso, sino que cuando Jesús va a ascender al cielo le dice a sus discípulos, vayan a Samaria también. Y a pesar de eso, cuando pasan por ahí, los samaritanos no los aceptan. Díganme si alguno de nosotros no hubiéramos tomado la misma postura que Jacobo y que Juan. Ah, no, son unos atrevidos. Ah, no, mirá lo que hacen. Viene Jesús y vos no lo dejás pasar. ¿En serio me estás diciendo? Jesús, ¿vos vas a quedar así? ¿No vas a hacer nada? ¿En serio que no vas a hacer nada con estos incircuncisos? Estos tipos, ¿cómo le da la cara? Jesús, después de que vos estuviste, les da la cara para decirte de que no. ¿En serio me estás diciendo, Jesús, que no vas? Es más, Jesús, ¿sabes qué? Hagamos como Elías. Danos el sí y cae fuego, que los prenda fuego a todos, que se aparezcan. Así fue la actitud de Jacob y de Juan. Y cuando uno más o menos se pone en el papel como que medio los entiende. ¡Qué atrevidos! Segunda parte de esta narrativa.
caiga fuego y los consuma. Jehú, la persona que yo les mencioné al principio, esa persona que tenía problemas de conducción, se habla bastante en Segunda Reyes, y era una persona muy particular. No terminó haciendo las cosas bien delante del Señor, pero se lo conocía muy bien porque era una persona con muchísima pasión para hacer sus cosas. Lo mismo se conoce de Jacobo y de Juan, que les estaba mencionando, personas con muchísima pasión. Y Elías fue una persona que tenía un carácter similar, con muchísima pasión para hacer sus cosas, con estados de ánimo muy extremos. O se ganaba todo, o se lloraba todo. O sea, eran temperamentos muy parecidos al de estas personas. Y el hecho de que Jacobo y Juan mencionen este episodio de Elías, que ahora vamos a ir a esa parte, no es poca cosa, no es un dato menor. Si ustedes quieren ir, yo los invito a ir a 2 Reyes, capítulo 1, versículo 2. Porque lo que sucede acá, en esta narrativa, también sucede en Samaria, en la ciudad del norte. O sea, todo está absolutamente relacionado. La ciudad del norte estaba pasando un momento espiritual muy grave, muy triste. Entre los nombres más conocidos de ese momento está Jezabel, una mujer que se conoce, que realmente hizo cosas tremendamente horrendas, sin temor a Dios. Uno de sus hijos, que era el que en ese momento era el rey, se me fue el nombre, vamos a buscarlo rápido. 2 Reyes, capítulo 1, versículo 2. Bien, está un poquito antes. Ocosías, unos versículos antes está Ocosías, que era el hijo de Jezabel. Y sucede en esta parte, en el capítulo 1 de 2 Reyes, sucede algo muy especial. Ocosías, este rey que estaba haciendo las cosas mal, tiene un accidente. Dice que estaba apoyado en uno de los pisos, en una ventana. Hay un castillo muy importante en ese lugar, un palacio, que era el Palacio de Marfil, que fue la residencia permanente de los reyes del norte. Y en esos lugares, en las ventanas, que eran aberturas bastante grandes para que entre la luz, tenían como una especie de rejas de madera finitas. Si ustedes tienen la posibilidad de viajar a Europa, hay lugares que todavía lo tienen. En la Alhambra, por ejemplo, en Granada, vos entras a un palacio que tiene todas esas características. Son como lingotes de madera, y son finitos porque son muy estéticos, son muy lindos. Y dice que Ocosías estaba apoyado, yo lo hago, pero no sé cómo estaba el tipo, ¿no? Y dice que se quiebra, pasa de largo, pasa para abajo, y se ve que tuvo un accidente tan grande que no sabían si iba a vivir o no. Por otro lado, se ve que Ocosías era una persona muy ansiosa, entonces su decisión fue, le dice a sus mensajeros, vayan y pregunten a los adivinos de un dios que se llama Baal-Zebub, a ver si voy a vivir o si voy a morir. Los adivinos de aquel entonces, por lo que he leído, no viajé en el tiempo, pero los adivinos de aquel entonces te daban respuestas bastante expandidas que en algo le iban a acertar, ¿no? Era como cuando agarras el horóscopo y te dice, hoy te vas a levantar. O sea, son respuestas bastante ambiguas que obviamente en algún punto va a tener sentido. Pero no por eso quiere decir que sea una profecía. Y cuando Ocosías manda a sus mensajeros, ¿quién sale a la intervención del camino? Por orden de Dios, Elías. Sale a la intervención y le dice, ¿acaso no hay profeta en Israel que le van a consultar a los profetas de Beelzebú? Paréntesis.
Belcebú es el dios de aquel lugar, le llamaban el dios de las moscas. O sea, había tantas moscas en el lugar que ellos armaron un dios a las moscas. Me río para no llorar, ¿no? Es como, no sé qué le podríamos armar un dios acá en Neuquén. A los mosquitos. No sé. Es como el dios del viento. Y fíjense, algo tan repugnante hicieron un dios. Y era lo que los fariseos, los judíos, en las épocas de Jesús, o sea, muchísimos años después, tergiversan el nombre de Balcebú a Belcebú, que es como llaman a Satanás. O sea, fíjense el odio que le tenían a los samaritanos. O sea, todo lo que era de los samaritanos era para ellos horrible. Volvamos a la historia. Cierro paréntesis. Elías interviene en los mensajeros y le dice, ¿acaso no hay profeta? Y le dice, es más, Jehová dice que Ocosías no va a vivir. Así que te doy la respuesta. Y los envía de vuelta con Ocosías. Ocosías los ve y dice, ¡hey, tan rápido volvieron! Nah, eso no dice en la Biblia, pero yo imagino que decía eso. Y cuando llegan estos mensajeros les dice, un profeta de Jehová salió al encuentro, un hombre de Jehová salió al encuentro y dice que no vas a vivir. Ocosías dice, ¿qué aspecto tenía ese hombre? No, tenía piel de camello, cinto así, bla, 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 de la descripción, y dice, Ocosías ya lo tenía entre ojo y ojo. Elías era la persona que les marcó constantemente que las cosas las estaban haciendo mal. Era un profeta del Señor que lo hizo muy bien, con mucho fervor. Entonces Ocosías dice, ¿sabes qué? Anda a buscarlo a este profeta. Y no vayas solo, anda con 50 hombres y tráemelo. Obviamente, si vas con 50 soldados a buscar a alguien, no es para invitarlo a tomar el té, ¿no? O sea, es obvio de que la situación estaba crítica. Envían estos 50 soldados. Elías los está esperando en la cima de un cerro. Sí. Muy, imagínense, o sea, estaba arriba del cerro, esperando. Llegan estos 50 hombres. El capitán les dice, lo manda, y Elías le responde, si yo soy profeta de Jehová, que caiga fuego del cielo y los consuma. Sucedió. Había mucho olor a carne quemada, mucho olor a rostizado. Sucedió. Vuelve un mensajero. A Ocosías le dice, pasó esto. Es grave. No, dice Ocosías. Mandá 50 más. Vuelven. Pasa lo mismo. Mueren esas personas. Vuelven. Y después manda 50 más. Ocosías dice, la tercera es la vencida. Y esta persona, el capitán, fue uno de los sabios y le dijo, Elías, por favor, te ruego, no nos lastimes, pero tengo que cumplir la orden de mi rey. Bueno, y ahí sigue la narrativa. Entonces, búsquenlo, lean en sus casas después esta parte de las escrituras también. Pero eso es lo que sucede cuando dicen, caiga fuego y los consuma. Claro, la imagen, el ejemplo de imagen que le encantaba a Jacobo y a Juan era el de Elías. ¿Ah, sí? ¿Me mandás 50 más? Y ahora viene la parte más interesante. Ya nos vamos a ir entrando en la mitad y al cierre de este mensaje. Porque después de haber conversado sobre Jacobo, después de haber conversado sobre Samaria, después de haber conversado sobre este ejemplo que citan ellos, que tanto los explica, vamos a intentar ver 3 puntos muy importantes que aplican a nuestra vida. Puede ser que más o menos te identifiques con este carácter de esta persona, así que he aquí, es un mensaje muy importante para vos.
Puede ser que no te identifiques tanto con este carácter, pero sí te identifiques con etapas de tu vida que te llevan a ese carácter, ¿no? Que te llevan a actuar así. Entonces también es importante que tomes este mensaje. Jesús dice, Lucas capítulo 9, 55 al 56, dice, resumidamente dice que Jesús vino a salvar, no a destruir. 2 Corintios 6:2 dice que hoy es el día de salvación. Salmo 145:9 dice, sus misericordias están todas sobre sus obras. Éxodo 34:6 dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ezequiel 33:11 dice, Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Jesús tiene otra actitud. Jesús vino con otro objetivo. No vino a ser un conquistador, a matar, a destruir. Y les enseña que Él vino a traer un nuevo reino. Un mensaje absolutamente nuevo. Un mensaje que ya no como esos tiempos de Elías estaba lleno de justicia, que estaba lleno de aplicación taxativa, ¿no?, de parte de Jehová, sino que estamos en un periodo de la gracia. Cuando Jesús vino comenzó un periodo absolutamente distinto. Y he aquí el problema, primero la solución, que es que Jesús vino a salvarnos. Jesús no vino a destruir, no vino a castigar. Jesús vino a salvar, a buscar lo perdido, a buscar lo extraviado, a buscar lo confundido, a buscar aquello que puedes estar absolutamente equivocado porque te enseñaron mal, pero Jesús lo entiende y te quiere buscar. Pero muchas veces cuando conocemos a Jesús tenemos una actitud un poquito, no sé si existe esta palabra, pero jacobiana, ¿no? Bueno, dejémosla ahí. Una actitud como la de Jacobo. Que ahí nomás queremos que se aplique justicia. ¿No nos pasa cuando vemos las noticias a veces que ahí nomás queremos... ¡Ah! Hay que eliminarlos a todos. Parece chiste, pero no es chiste. Porque más de una vez podemos escuchar eso o podemos decirlo. Fíjense, y wow, qué aprendizaje. Fíjense cuál fue la solución de Jesús para este momento. ¿Me pueden decir cuál fue? En Lucas, ¿no? Lo que leímos. Versículo 56. Simple, ¿no? O sea, sencilla la solución. ¿Qué hizo? Armó una campaña, hizo difamación pública, escrache público, fue y llamó al concilio de Jerusalén, armó a todos sus discípulos, que eran como 100, bueno, vamos a atacar. No, agarró sus cosas y se fue. A veces la solución a nuestros problemas es tan sencilla como eso. Seguir de largo hacia otro pueblo. ¿Esta semana no te pasó que hubo cosas que te enroscaste y le diste vuelta en tu cabeza y capaz no te dejaban dormir o no te dejaban estar seguro en tus pensamientos o te viene dando vuelta hace rato o te estás comiendo las uñas porque está pasando eso y a veces la solución es tan sencilla como esa. Seguir a otro pueblo. Ya está. Muchas veces tenemos que tomar esta actitud y aprender lo que Jesús hacía. Algo tan sencillo como eso. El punto número 3 en realidad, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando pasa este acontecimiento. Se dieron cuenta que Jacobo y que Juan utilizaron las escrituras, ¿no? O sea, citaron algo que está escrito en la Biblia. Ahora,
ahí viene el segundo tema importante. Puede ser que a veces no seamos tan cautelosos a la hora de citar las Escrituras y las utilicemos de una manera un poquito dañina. Acuérdense cuando Eva se encuentra con la serpiente no le dice algo que era mentira, o como muchas veces hemos escuchado, que no era totalmente mentira. Les dice algo que era cierto, o sea, dice, ¿acaso no saben si comen van a ser como Dios? Y la realidad es que Dios dijo que éramos a su imagen y semejanza, o sea, había algo de cierto, pero citar algo que Dios dijo de una manera con otra intención, ahí es donde tenemos que ponerle la alarma. A su vez, Satanás, cuando se encuentra con Jesús y lo tienta en el desierto, utiliza las Escrituras. Utiliza textos bíblicos. A lo que Jesús le retruca con la Escritura también. Y esto me interesa hablarlo porque surgió en una de las conversaciones, creo que el grupo de enseñanza, y es pertinente para el hecho, de que tengamos mucho cuidado con la motivación que nos lleva a usar la Biblia para trabajar con los demás. Yo entiendo que muchas veces no es intencional, como le pasó a Jacobo y como le pasó a Juan, pero otras veces sí puede ser intencional. Ayer veíamos en los clubes cómo el corazón del ser humano es muy tendencioso a la maldad. Y es tan tendencioso que lo podemos hacer y no nos damos cuenta porque nos engaña. Capaz que yo tengo una actitud porque en realidad tengo miedo, estoy inseguro, me da miedo perder un puesto, perder un lugar, perder una amistad, perder cosas, y no me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es un enfoque claro. Hay un concepto que en Mano Fuerte, Brazo Extendido, cuando se hace el proceso, se habla de los distintos tipos de abuso. Y entre esos tipos de abuso hay uno que hace poco lo hablamos con Javi también y con Juanchi. Hay uno en particular que deja muchas secuelas, igual que todos, que es el abuso espiritual. Esta definición de abuso espiritual se le aplica a personas que tienen cierta autoridad o que uno le otorga cierta autoridad. Y a esas personas, utilizando la palabra de Dios, pueden llegar a sus fines que pueden ser egoístas. El abuso de la autoridad es algo que puede dejar heridas. Es como un balazo, algo que queda ahí, una bala que queda adentro, que aunque pasen los años queda adentro. Y puede ser utilizada quizás con estas maneras, por utilizar mal la palabra de Dios. Y esto lo menciono porque primero lo menciono a mí mismo, cuando estamos en algún debate, en alguna pelea o en alguna cuestión, nos puede salir esto de querer utilizar la Biblia a nuestro favor. Quizás hay un marido que es, no sé, bastante violento y siempre te va a decir, no, porque la mujer tiene que estar sujeta al varón. O quizás hay un padre que es, o una madre que es bastante abusivo y siempre te va a repetir lo mismo. Porque, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y yo entiendo que utilicemos la Biblia, pero no la podemos utilizar para malos fines. A mí me pasó en mi historia personal que yo veía un grave error en una persona que era autoridad y cuando comenté que lo iba a hablar se me decía una cosa, no, hay que tener sumo respeto por los ancianos. Que es cierto. Pero cuando hay un error y la Biblia es clara, no podemos utilizar la palabra para fines personales. Así que estemos atentos a esto. No miremos solamente a los demás. Mirémonos por nosotros mismos, de que no nos llega a pasar esto. Que en un arrebato de enojo, en un arrebato de furia, en un arrebato de tristeza, de rencor, nos pase lo mismo que le pasó a Jacobo y a Juan en este momento.
Hay un punto número 3, dice que lo quiero subrayar, ya lo mencioné, pero lo quiero subrayar. El relato de Elías no es un relato condenado. Jesús en ningún momento dijo que lo que hizo Elías estaba mal. De hecho, lo que hizo Elías lo hizo porque Dios le dio poder. No lo podría haber hecho por sus fuerzas propias. Pero era una etapa distinta, un paradigma distinto de la historia de Dios con el trato con el ser humano. En esa etapa hay muchas situaciones similares, muchas situaciones a nuestros ojos hoy violentas, que lo eran, porque Dios se presentaba de una forma clara, muy clara, y exigía también respuestas claras. Cuando Jesús viene e instaura una etapa nueva, no está hablando de que ahora las puertas están abiertas para perdonar, de que las puertas están atentas para recibir. Ahora no podemos ir por la vida retando, golpeando y estigmatizando o enojando. Tenemos que ir lavando las heridas de aquel que está lastimado, abriendo las puertas de aquel que necesita un lugar, fraccionando la comida para que, uno más entre a comer. Es lo que hay, pero comamos juntos. Esto lo digo en sentido metafórico, y práctico también. Es la etapa en la cual es el momento de salvación. Tenemos que tener la actitud de Jesús. Tenemos que perdonar al que se equivocó. Tenemos que levantar al caído. Tenemos que abrazar a aquel que quizás nadie lo quiere abrazar, como los leprosos de aquella época. Tenemos que escuchar a los niños. Tenemos que hacer todo lo que Jesús hizo. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a que encuentres tu lugar en el mundo, que es con Jesucristo. Jesús vino a asegurarte de que tu futuro tenga un destino feliz, un destino claro. Vino a sacarte las preocupaciones para dormir. Vino a sacarte el dolor. Vino a estar con vos. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Vino a salvarnos. Y con su salvación, todas las cosas. Último punto, porque se nos fue la hora, y solo para mencionar, vamos a seguir viendo, si Dios lo permite, durante estos mensajes, otros discípulos. Repasen el mensaje anterior. Y vamos a ir viendo distintos caracteres y distintos temperamentos. En Hechos se menciona la primera muerte de un apóstol. Y paradójicamente, no coincidencia, como dice un amigo, diosidencias, la primera persona que murió mártir de los apóstoles fue Jacobo. Una persona que claramente por sus palabras claras no tardó en hacerse muchos enemigos públicos. Jesús quiere trabajar con tu carácter tal y como te hizo. Veíamos ayer en Jóvenes que en Efesios dice que somos hechura suya, somos poema, somos una obra de arte. Y a cada uno de nosotros nos hizo con las características especiales que solo un artista puede ser. Una obra única e inigualable. Y el desafío es que nos tenemos el tiempo en estos mensajes, y los que van a seguir, de que querramos sacarle el provecho a nuestro carácter tal como Jesús nos hizo. Mejorarlo, será la plenitud de la estatura de Cristo, pero hacerlos con los tintes y el color que solamente cada uno de nosotros lo puede hacer, como el Señor nos hizo. Así que, sin más que recordar, se fueron a otra aldea, el uso correcto de las Escrituras, el nuevo reino y lo que Jesús quiere trabajar con vos. Te quiero dejar estos 4 pensamientos y que terminemos con una oración para que el Señor nos bendiga y vayamos a nuestros hogares, ¿sí? Padre Señor, te damos las gracias porque podemos escuchar y leer tu palabra y sos paciente, Señor, para escucharnos y para respondernos. Quizás encontramos en esta mañana, Señor, algunas cosas que no estamos haciendo tan bien o que nos han marcado en nuestra vida.
Y queremos pedirte de que nos tengas paciencia y nos ayudes a cambiar, Señor. Que así como hiciste con Jacobo, con Juan, que tuviste paciencia, tuviste amor, que lo hagas también con nosotros. Te quiero pedir por nuestros corazones, Señor, que son tantas veces, Señor, tan engañosos, tan peligrosos, Señor, que nos podemos encontrar haciendo cosas que no nos podríamos haber imaginado, y queremos pedirte, Señor, que nos enseñes, que habites en él. Que vos lo limpies, lo guardes y lo cambies. De que los corazones de piedra sean corazones de carne, de que podamos sentir, Señor, esa llenura de tu Espíritu, Señor, para poder vivir nuestros días con la sencillez que tuvo Jesús para resolver problemas, pero también con la convicción que tuvo para amar y para salvar, Señor. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a cambiar y ayúdanos, Señor, a crecer, Señor. Te pedimos que guíes nuestra vida, que guíes nuestra iglesia, tu iglesia, Señor, y que nos sigas bendiciendo, Jesús. En tu nombre te damos las gracias. Amén.